Hola, buenas noches. Eh, Vamos a ver cómo podemos llevar a cabo esta transmisión. Hace una semana lo hicimos con la universidad, pero no se quedó grabado. Entonces, para que todos tengamos una idea, espero que esta vez sí quede grabado para todos y podamos compartirlo. Ok, siendo las 21 horas con 59 minutos de fecha martes 20 de octubre. El suscrito licenciado Oscar López da inicio a esta pequeña plática sobre los derechos de los menores de edad. ¿Qué es un menor de edad? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué consecuencias tenemos nosotros como sociedad de no hacer valer los derechos de los menores de edad? ¿Quiénes son aquellas entidades de la administración pública o aquellos servidores públicos que son los encargados de llevar a cabo la protección de los menores de edad? Este menor de edad, ¿a dónde puede protegerse si dentro de su casa o de sus amistades se encuentra una víctima, se encuentra como víctima? Bueno, aparte de esta presentación, quiero darles a conocer para que podamos tener en cuenta, a partir de hoy tengamos esta reflexión de qué tan importantes son los menores de edad en nuestra vida diaria. Me gustaría primero comenzar con la definición de derecho para los fines prácticos de esta presentación. Y encontramos algunos sinónimos y quisiera que también ustedes lo reflexionaran conmigo. ¿Qué es para ti un derecho? ¿Cómo llevas a cabo esta definición de derecho? ¿Cómo la concibes? Y bueno, pues encontramos algunas palabras, sinónimos: justicia, razón, lógica, algo legítimo, algo que no está torcido, algo que no está chueco. Son algunas palabras que podemos llevar o coincidir con la palabra derecho. Ya un poquito con una idea de los sinónimos que hemos señalado sobre derecho, encontramos que es una facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce para sus fines de su vida. Para hacer legítimamente lo que conduce para los fines de su vida. ¿Qué es legítimo y qué es ilegítimo? Bueno, pues para empezar podemos entender que legítimo es la vida, nuestra vida. Legítimo es que consigamos comida. Legítimo es que podamos tener una vida sana, que podamos convivir con nuestros padres. Legítimo es tener un trabajo. Es todo aquello que se encuentra derecho, aquello que tiene razón, aquello que tiene lógica, aquello que no está torcido. Ahora bien, encontramos otra más que dice facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor. Aquí ya empezamos a hablar de autoridades, empezamos a hablar de ley. ¿Qué es una autoridad? En un estado se encuentran aquellas personas que son los gobernantes y nosotros los gobernados. A estas personas nosotros debemos de solicitarles como gobernados que nos hagan valer nuestros derechos.
entendiendo pues nuestro Estado. Nuestra comunicación más directa que tenemos nosotros en la sociedad, en el Estado mexicano, y nuestra primera autoridad con la que comúnmente nos identificamos es el municipio. Pero es el municipio aquella autoridad a la cual debemos exigirles o solicitarles que se hagan cumplir nuestros derechos. Tenemos otra definición más adelante que señala lo siguiente. El Estado, entre paréntesis el gobierno en turno, debe limitarse a garantizar el libre goce de los derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia, que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de algunas garantías. Este Estado de Derecho nosotros lo encontramos regido por las autoridades y controlado por las autoridades. Este gobierno en turno es en este caso, en nuestro gobierno federal, el que se encuentra encabezado por nuestro presidente de la República. Este gobierno en turno, en el Estado, si tú te encuentras en el Estado de México como yo me encuentro, pues se encuentra gobernado por el gobernador, que actualmente se encuentra como encabezado como el Ejecutivo. Ya si eres del Estado de México, de Michoacán, pues tienes que ubicar a tu gobernador de cada estado. Es el gobierno en turno que se tiene. Si te encuentras dentro de tu municipio, en el caso de Naucalpan, pues es nuestra presidenta municipal o en cualquier otro municipio. Este es nuestro gobierno en turno que se encuentra y es parte del Estado mexicano. El Estado mexicano se encuentra dividido en 3 niveles: el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Y son los 3 órdenes de gobierno que se tienen. Ahora bien, relacionado con esto, sobre qué es un derecho, pues ya vimos que es aquello que tiene razón, aquello que tiene lógica, aquello que es legítimo. Y ahora nosotros como seres humanos nos señala que es nuestra facultad del ser humano para hacer lo que legítimamente, lo que conduce para los fines de nuestra vida. Ya teniendo esta idea muy general sobre lo que es derecho, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué es un menor? Se entiende por menor todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría. ¿Qué es un menor? Un menor es un ser humano que por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, antes como después del nacimiento. Pues una persona pequeña que tiene derechos y todavía no tiene obligaciones, o al menos no las que señala la ley hasta que cumple la mayoría de los 18 años. Por ende, tiene que estar protegido por un representante legal, que al momento de que es concebido, pues recae directamente sobre el padre y sobre la madre. Esto es lo que nosotros llamamos la patria potestad. ¿Qué es un menor? Pues independientemente de lo que señala la ley, pues es el futuro de nuestro país. Es lo que viene. Y por ley de la naturaleza, son las personas que nos van a cuidar cuando seamos ancianos. Este menor se va a convertir en un adulto y tal vez, depende cómo lo hayamos educado, nos va a juzgar, nos va a tratar bien, nos va a tratar mal. Deberíamos tenerlo muy en cuenta porque este menor puede ser un doctor, puede ser un buen policía, puede ser un buen bombero o simplemente puede ser un buen ciudadano que ayude a otro buen ciudadano a crear una sociedad como la que nosotros estamos creando, con la cual estamos viviendo. Y cuando nosotros encontramos a alguna persona que nos ayuda, que no lo conocemos, nos llevamos este gran sabor de boca de que, bueno, esta persona tiene valores y está educado. Pero ¿de dónde viene esta educación? ¿De dónde nace? Pues de la vivencia del menor, de los valores, de cómo fue educado y de cómo él vio la vida. ¿Cuáles son las estadísticas actualmente que tenemos con nuestros menores de edad? Actualmente 1.000 millones de niños en todo el mundo son sometidos habitualmente a algún tipo de violencia. Y lo curioso de todo que este tipo de violencia
se encuentra principalmente en su casa, en su lugar de refugio. En México, 2.3 millones de niños son adictos a alguna droga. Causa principal, el maltrato infantil. ¿Qué tipo de drogas? Tabaco, alcohol y algunas drogas fuertes. El trauma de tener papás peleando o papás fuera o mamás incluso trabajando o incluso no ser ayudado, recogido cuando está llorando es un tipo de violencia y concibe un trauma desde el nacimiento, desde la concepción del niño hasta su crecimiento. ¿Cómo se allegan estos niños de las drogas? Pues con las compañías, porque ven a la papá, porque ven a la mamá. Y es como ellos empiezan a generar este tipo de, de comportamiento y lo empiezan a imitar. Actualmente en México entre 16,000 y 20,000 menores se prostituyen. Muchos de estos bares pertenecen a alcaldes, banqueros y personas poderosas. De 16,000 a 20,000 menores se prostituyen en México. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido o conocido que los paraísos fiscales de prostitución, donde no hay ningún tema de reprendimiento, donde está permitido, es México? Paraísos fiscales sexuales, que no existe reprimienda. Nadie reprime nada. Nuestro puerto de Acapulco es uno de los principales paraísos de prostitución infantil. Sin embargo, todo este tema de prostitución nace generalmente por los padres de familia. Algunas madres tóxicas suelen ser manipuladoras, posesivas, victimistas y no ayudan al crecimiento personal de sus hijos. Esto no es su intención. Sin embargo, llega a suceder continuamente. Con estas estadísticas les quiero demostrar a algunos de ustedes que son muy pocas realmente. Hay millones de estadísticas sobre niños en todo el mundo que sufren y que son criados de esta forma y se vuelven adultos con traumas y se vuelven parte de una sociedad que dependiendo su tipo de valores son los que van a dar a la sociedad y que van a demostrar. Sin embargo, sobre estas estadísticas que hemos estado ahorita mencionando, nos cabe el deber de protección y nos señalamos, bueno, pues ¿quién es la autoridad que debe de proteger a estos menores? ¿Dónde recae esta protección? ¿Quién tiene que proteger a estos niños que se prostituyen? Porque seguramente alguien lo está invitando a hacerlo, lo está obligando a hacerlo. ¿Quiénes son responsables de ello? Bueno, nos menciona el artículo 11 de la Ley General Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que el primer deber de protección que tiene el niño al momento de su concepción es la familia, después la comunidad a la que pertenece, después el Estado y en general todos los integrantes de la sociedad. El respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas y niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. Si nosotros vemos este artículo 11, entendemos que prácticamente es toda una generalidad, desde el deber, desde el seno más profundo, desde el núcleo más profundo, el núcleo primario es la familia. Después sigue la comunidad en la que pertenecen y después el Estado y en general todos los integrantes de la sociedad. El artículo 12 es más explícito y nos señala lo siguiente: es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar medidas cautelares de protección y restitución integrales procedentes en los términos de las disposiciones aplicables. Esto es una denuncia, prácticamente es una denuncia. Y es increíble todavía cómo los agentes del Ministerio Público, de las entidades y algunos policías
y algunos cuerpos de protección, por así llamarlos, que están para proteger, al primer momento que uno puede llegar a señalar una violación del derecho de los niños, te piden el acta de nacimiento, qué relación tienes con el niño o la niña. El artículo 12 es claro, es una ley general. Al momento de nosotros ver alguna violación de los derechos de los niños o niñas, simplemente hay que llevar a cabo la denuncia. Pero la sorpresa que te llevas es que los cuerpos de protección no se encuentran capacitados. Aquí es una omisión por parte del servidor público el no llevar a cabo esta denuncia, el no darle seguimiento, el no tomarte la denuncia. Tal vez estén informados, tal vez no lo estén, sin embargo, es una omisión que están llevando a cabo por no cumplir con su deber. Ahora bien, nosotros llevamos a cabo una omisión como ciudadanos al ver a esos niños que los tienen trabajando y que siempre se encuentran dormidos, yo no sé por qué, en las cruceros, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con sus madres, con el rebozo, y siempre están dormidos. Yo cuando recuerdo a los niños pequeños siempre están inquietos, pero ellos siempre están dormidos. ¿Qué nos proyecta esta figura o esta fotografía de esta persona que está pidiendo dinero con un niño agarrado del rebozo en la parte trasera y el niño dormido? ¿Estarán siendo explotados estos niños? ¿Existirá una red de violación del derecho de los niños, de los menores? ¿O simplemente será una madre que está necesitando dinero? Lo curioso de todo es que siempre está la misma madre ahí. Y ya después las he visto, no sé, algunas veces, si lo han visto ustedes, son 4 o 5 madres con las mismas características que están pidiendo dinero. ¿Es una falta de deber de protección de nosotros los ciudadanos en no llevar a cabo esta denuncia? Y si la llevo a cabo, lo primero que me pregunta la gente del Ministerio Público o el policía al cual está llevando a cabo la denuncia, ¿y usted qué interés tiene? Bueno, pues prácticamente es lo que nos dice el artículo 12 de la Ley General de niñas y niños y de adolescentes. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación a sus derechos. Hacerlo de conocimiento inmediato de las autoridades. Es un contrato social que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿cuáles son estos derechos y dónde los podemos encontrar? Primero que nada, debemos de concientizar, y pongo este triángulo que están viendo ustedes a su mano derecha, y este triángulo vamos a señalar como número 1 la ley más importante, lo que es la ley más importante y lo que conlleva a ella, después el número 2, 3, 4 y 5. Y como número 1, como todo el mundo lo hemos escuchado o hemos tenido contacto con ella, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 al 39, que es nuestra parte dogmática. En esta parte dogmática se encuentran los derechos de todos los mexicanos. Y después viene nuestra parte orgánica, que viene la forma de la administración del Estado. Nos basaríamos prácticamente en el artículo 1 del 1 al 39. ¿Sí? Esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene que permear en todo el Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las autoridades tienen que seguir y hacernos valer nuestros derechos del 1 al 39, cuales sean que sean, a cualquier persona, sean niños, niñas, adolescentes o cualquier tipo de persona por raza o religión que sea. Estos artículos del 1 al 39 tenemos que conocerlos para exigir nuestros derechos. Imagínense si alguno de nosotros, por alguna razón, no exigimos nuestros derechos, ¿qué podemos pensar de los menores de edad? Después, como número 2, tenemos la Convención de los Derechos de los Niños. Esta Convención de los Derechos de los Niños es un tratado internacional que firma el Estado mexicano con la ONU, la Organización de Naciones Unidas. ¿Sí? Estos tratados internacionales de los derechos de los niños, ese tratado internacional en específico, es el que más han firmado todos los países. De ahí nace diferentes reformas que ha habido con la protección de los menores. Enseguida tenemos una ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Esta ley general tiene obligatoriedad en todos los estados y municipios. ¿Sí? Es una ley reglamentaria. Es una ley general que puedes invocarla tanto en el estado federal, en el estado municipal y en el estado estatal. Es una ley que es obligatoria para todos los mexicanos. No así una ley federal y una ley estatal. Una ley federal llevará a cabo diferentes materias, así como una ley estatal. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una ley federal, ¿sí? Es una ley federal, que es una ley federal de protección para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y una ley estatal, ley de derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de México. ¿Sí? Y después tenemos unos reglamentos, que son escolares y familiares. En este orden de ideas, es como nosotros vamos a considerar la mayor jerarquía sobre las leyes. Primero Constitución, después tratados internacionales, luego leyes generales, una ley federal y una ley estatal y al último reglamentos. Y ahí es donde vamos a encontrar los derechos de los menores. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos constitucionales de los menores? En específico, vamos a hablar del artículo primero, párrafo quinto, que señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género y la edad. Aquí hay que poner especial énfasis en lo que señala la edad, porque precisamente el hecho de ser menor de edad eres discriminado, o son discriminados los menores de edad, o fuimos discriminados nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente por ser menores de edad no nos ponen la atención debida. Es considerado que lo que hablan los menores de edad no tiene gran importancia. Como el artículo 2 señala y define lo siguiente. Se definen y enumeran los derechos de los pueblos indígenas, y en especial niños y niñas y adolescentes indígenas. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros, o visto en algún video o en redes sociales, que los niños indígenas y adolescentes indígenas son discriminados? No solamente por sus propios padres, sino por nosotros como sociedad. ¿Cuántas veces hemos visto que los sacan de algún cuarto, de algún restaurante, y simplemente no los dejan entrar porque vienen descalzos? Este precisamente es una violación al artículo primero, y se hace especial énfasis a los derechos de los niños y niñas y adolescentes, niños y niñas y adolescentes indígenas. Después tenemos una garantía que nos da la Constitución para que todos los niños se incluyan al sistema escolar, que es obligación de todos los niños estudiar primaria, educación básica, y es una obligación y es un derecho. ¿En quién recae esta obligación? Si vemos a los niños que están trabajando de 9 junto con sus madres, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es una obligación de todos los niños que lleven a cabo sus estudios. Lo dice el Estado mexicano y lo garantiza, de forma gratuita. Ahorita que nos encontramos en este tema de la pandemia, ¿hasta dónde puede llegar la protección del Estado mexicano de un niño que es indígena y que no tiene acceso a la televisión y que no tiene acceso a internet y que no tiene acceso a un lugar donde poder llevar a cabo sus estudios? ¿Hasta dónde el Estado mexicano nos puede garantizar este derecho para que los niños y niñas y adolescentes puedan llevar a cabo sus estudios? Si nos lo señala primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es un derecho constitucional. Como es un derecho a la vida, como un derecho a no ser encarcelado sin un juicio previo, un debido proceso. Debemos de concientizar estos derechos. ¿A quién hacemos responsable? Porque este niño o esta niña no esté llevando su educación básica escolar. Pues ya lo vimos en la diapositiva anterior. Primero recae en la familia, después recaerá en la comunidad y después en el Estado. Y después en todos nosotros que nos encontramos. Entonces podemos concluir que es responsabilidad de todos cuando vemos nosotros a un niño o una niña que no está llevando a cabo sus estudios. Ya lo vimos anteriormente en la diapositiva, que es el artículo 12.
Y estamos viendo violados los derechos de los niños y las niñas constantemente. Y como sociedad, volteamos la mirada hacia otro lado. Preferimos comprarle chicles, comprarle toda la bolsa de chicles y no exigirle, sino denunciar, preguntar por qué este niño está llevando a cabo sus estudios. Después tenemos el segundo, que es el respeto a la multiculturalidad. Que un niño pueda creer en lo que sus papás creen, que hablen la lengua que hablan, sin ser discriminados. Después, al acceso efectivo a los servicios de salud. Este artículo constitucional que habla del acceso efectivo a los servicios de salud, ¿hasta dónde podrá llegar? Hemos visto en las noticias o en redes sociales de que se han llevado a cabo amparos para aquellos niños que tienen la enfermedad de cáncer y que se los ha hecho valer el Poder Judicial para que tengan servicio de salud y sean atendidos. Pero ¿por qué tiene que pasar esta situación de un hospital que no pueda atender a un niño hasta que llega una orden de una autoridad judicial como es un juez para que lo pueda atender? ¿Realmente el director del hospital y los doctores no saben que es su responsabilidad? ¿Podremos denunciar nosotros con esta pequeña información que les he dado, denunciar al hospital por la violación porque los niños no tienen derecho a un acceso efectivo a los servicios de salud? ¿Hasta dónde podría llegar esta denuncia? Y más aún cuando nos encontramos un ministerio público o alguna autoridad o alguna policía que te pregunta que cuál es tu interés en el menor, que por qué estás denunciando un hecho que no te interesa, que cuál es tu entroncamiento con el menor. Todos estos artículos es un tema de reflexión para nosotros como padres de familia, como sociedad y como algunos servidores públicos para que lo tengan en consideración. ¿Hasta dónde tenemos que llegar nosotros o qué tiene que pasar para que se hagan las cosas para la ayuda de los niños? Tiene que pasar por un amparo, un proceso judicial para que se le ordene al hospital que atiendan al menor, porque si no, no se lleva a cabo la atención. De igual forma nos señala lo siguiente, que tiene que haber programas de nutrición, alimentación para la población infantil indígena. También para aquellos niños migrantes que llegan a México y tampoco se les toma la debida atención, y ahí los vemos en la caravana. Sin embargo, en esa caravana, ¿cuántos derechos fueron violentados? ¿Y cuántos fueron denunciados? Y de esos denunciados, ¿a cuántos se les dio seguimiento? Siquiera se les tomó la denuncia. El artículo 3 constitucional señala lo siguiente. La niñez y la adolescencia son destinatarias finales de este artículo. Actualmente, la educación básica, lo mencionamos hace un momento, preescolar, primaria y secundaria, y la media superior son obligatorios y debe ser gratuita. Hace aproximadamente unos meses yo estuve mucho con el tema de que las colegiaturas de las escuelas particulares y las escuelas particulares no deben de retener los documentos de los menores. Actualmente interpuso un amparo, se los voy a enseñar en su momento, para que le demos seguimiento, y el cual ya efectivamente se amparó a un menor que lleve a cabo este procedimiento, pero no solamente está esta situación que tengo que obligar yo a la escuela debe de entender que independientemente de que el niño haya entrado a una escuela particular, si el padre o la madre no puede seguir pagando las colegiaturas, el menor tiene derecho a seguir estudiando. Y si no, por lo menos entregarle sus papeles de la colegiatura. Pero ¿qué tiene que pasar en el Estado mexicano para que las empresas tengan que entender que la violación de los derechos de los menores realmente es un delito? Tiene que llevarse un seguimiento judicial. No podemos hacer conciencia. Los profesores de la institución, los directores de la institución, no pueden concebir lo que señala la ley. Hay que obligar a las personas para que se haga la ley. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? El artículo cuarto señala lo siguiente, constitucional. Hace explícito el principio de interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado,
Se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Este principio deberá guiar el diseño de ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Interés superior del niño. Algunas veces hemos escuchado nosotros este concepto de interés superior de la niñez, pero ¿a qué se refiere? ¿Los padres que se encuentran en un estado de divorcio? ¿Los abuelos? ¿Los tíos? ¿El niño lo entenderá? ¿Lo entendemos nosotros como sociedad? Más adelante veremos esta definición para que nos tengamos un poco más claro. Y nos vamos por último al artículo 123, apartado A de la fracción tercera, que señala lo siguiente. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y los menores de 16 años tendrán como jornada máxima 6 horas. El ejemplo que les acabo de comentar de este niño menor de edad de 3, 4 años que se encuentra pegado con un rebozo a la espalda de su mamá, ¿cuántas horas estará trabajando? Si nos señala el artículo 123, queda prohibida su utilización del trabajo, ¿por qué a la persona que lo está llevando ahí será realmente su madre? ¿Por qué no se toman en cuenta estas investigaciones y se cumple la ley? Que, como lo mencionamos hace un momento, es un artículo constitucional, es decir, es el primer artículo que puede permear en la sociedad. Ahora bien, ya vimos cuáles son los artículos constitucionales y ahora vamos a ver los artículos convencionales o los tratados internacionales, a los cuales el Estado mexicano se encuentra obligado a obedecer con la ONU, Organización de Naciones Unidas. ¿Sí? Y nos señala lo siguiente, que México está obligado a respetarlos, a hacerlos cumplir sin distinción, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, procedencia, posición económica, creencias, impedimentos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o sus representantes legales. Pero ¿cuáles son estos derechos de los menores? Convencionales. Recibimos una compulsa con un derecho convencional, primordial, ¿sí? Vamos a ver los principales, que es el derecho a la no discriminación. Principios fundamentales convencionales, la no discriminación. ¿Lo tenemos en nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos? Sí, sí lo tenemos. La no discriminación. El interés superior del menor. El interés superior del niño. ¿Lo tenemos nosotros en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos? Sí, sí lo tenemos. Interés superior de la niñez. Sin embargo, a la par, tenemos nosotros que es el número 2, lo tenemos como derechos de los niños indígenas. Claro, como ustedes saben, la Constitución del Estado mexicano es multicultural y una de las sociedades más segregadas, pues son los pueblos indígenas. Yo me jacto en señalar que mi abuela fue zapoteca y tengo familiares que obviamente igualmente pues, yo tengo sangre zapoteca de Oaxaca y en algún momento escuché que me gritaron, oye, indio, y me morí en su momento, la forma tan despectiva que me lo gritaron. Dije, bueno, pues es que pues yo no soy indio, soy indígena, mano. Eso cambia la situación, ¿no? Indios son los aquellos que están allá en la Unión Americana y que exterminaron, ¿no? Aquí somos indígenas. Y discúlpame, francés o italiano, la persona que me haya gritado, pero pues con mucho orgullo, pero indígena. Entonces, hay diferencia, ¿eh? Si me vas a gritar, pues grítame bien, ¿no? O al menos ten la conciencia, la cultura de saber a quién le estás gritando, ¿no?
Hago esta referencia porque hay que sentirse, en lo personal, sentirse, pues, pues contentos con la cultura y con nuestro ADN, ¿no? Que considero que es muy importante para empezar nosotros a respetar todos estos valores que tenemos como sociedad y orgullecernos, definitivamente, porque si no lo hacemos, no podemos darle una cultura y valores a nuestros familiares que vienen con, con nuevas generaciones. Después vemos el derecho a la vida y el desarrollo, y vemos en los principios convencionales y vemos de este lado lo que es la educación básica. Después vemos la participación infantil. ¿Cómo los estados internacionales señalan la participación infantil? Es decir, en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, señalan que la participación infantil es algo que se tiene que llevar a cabo. Algunos años atrás, con otros gobiernos, hemos visto que los niños participan en las elecciones y participan en diferentes seminarios, van a la Cámara de Diputados, van a la Cámara de Senadores, pero ¿es suficiente? ¿Solamente es un ejercicio de la administración pública o realmente también nosotros como padres de familia empezamos a hablar con nuestros hijos y los empezamos a incluir en nuestras decisiones? Tal vez en qué escuela están, qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta que les llamen, o los ignoramos. ¿Estamos nosotros violando sus derechos constitucionales e internacionales como padres de familia? En nuestro derecho constitucional no señala la participación infantil, pero señala el interés superior de la niñez. Y señala literalmente la prohibida la utilización del trabajo a menores de 15 años. Ahora bien, ya nosotros ya entendimos en un primer momento que es un derecho, que es un menor, ya vimos ciertas estadísticas, ya vimos dónde encontramos los derechos constitucionales, los derechos de los menores en la Constitución del 1 al 39, ya vimos algunos factores primordiales de los derechos internacionales de los menores, ya hicimos una compulsa con los principios fundamentales convencionales y el derecho constitucional, cuáles son las vertientes principales y las diferencias que existen. Pero, y ya vimos cuál es nuestro rol como deber de protección sobre estos derechos. Ya conocimos los más básicos. Sin embargo, ahora bien, derecho constitucional, derecho internacional, y ahora vamos a ver qué nos dice la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Pongamos atención, especial atención, cómo viene esta Ley General. Dice niñas, niños y adolescentes, dándole la preferencia a las niñas. Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes. Nos señala en esta primera diapositiva el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Ese derecho de primera mano te lo tiene que dar, se lo tiene que dar a los menores, o se lo tenemos que dar a los menores del seno familiar, la comunidad, el Estado y después todos nosotros, como sociedad. Después viene otro derecho que dice el derecho a la prioridad. Este derecho a la prioridad señala que los niños tienen beneficio sobre los mayores. Es decir, que si yo voy con mi niño a un hospital, le tienen que dar la preferencia. ¿Por qué? Porque es un niño, es un menor de edad. En una cuestión de divorcio, si el niño ya está consciente, ya no es un niño, ya es un adolescente, pero sigue siendo un niño, un menor de edad, se le tiene que dar la prioridad para que escoja con quién se va a ir, si con el papá o con la mamá, siempre y cuando no sea una persona tóxica para el niño. Y así en cualquier situación tienen nuestros niños el derecho de prioridad. O sea, son más importantes para la ley que nosotros.
tienen un derecho privilegiado sobre nosotros, pero ¿se los hacemos valer? ¿Se los hacemos efectivo? Después sigue el derecho a la identidad. Tiene derecho a que esta persona, el Estado de mexicano, le proporcione un nombre, le proporcione apellido, le proporcione, si él mismo se encuentre identificado con alguna cultura y que se le respete, a que él cree su propia identidad y se siente identificado con lo que a él le gusta. Es su derecho. Pero ¿cuántas veces nosotros, como padres de familia, les violamos este tipo de derecho? Estereotipos. Manejamos muchos estereotipos. Si eres niña, tienes que dedicarte a la casa y al hogar. O vas a estudiar una carrera, pero cuando te cases, vas a dejar de trabajar. Estereotipos. El siguiente es derecho a vivir en la familia. Ya sea que el menor no pueda vivir directamente con su padre o con su madre, pero que se quede dentro de un ámbito familiar. O incluso si no puede vivir con su padre, con su madre o con el ámbito familiar, tiene derecho a vivir en una familia similar, donde lo pueden orientar, donde pueda crecer, donde se pueda desarrollar. En México se llaman familias de acogida, ¿sí? Que son aquellas familias que llevan a cabo diferentes procedimientos ante el DIF y están capacitados para poder atender a esos menores que se encuentran sin familia, sin apoyo. Y estas familias realizan esa función mientras el padre o la madre se puede hacer cargo de ellos. Estas familias de acogida son de gran importancia para el Estado mexicano porque pues el niño tiene derecho a vivir en una familia. Y si no puede vivir en la familia de origen, pues podrá darle el Estado una familia, un apoyo con una familia que podrá llenar a cabo sus expectativas como menor. Después de eso tenemos el derecho a la igualdad sustantiva, que es a las mismas oportunidades. Seas niño, niña, niño indígena, niño con discapacidades, tienes derecho a las mismas oportunidades. No por ser güerito, o por ser morenito, no, solamente tienen aquí morenitos para las becas o morenitos para la escuela. No, es una igualdad sustantiva. Después nuevamente volvemos a ver este derecho a no ser discriminado. Después tenemos una fracción séptima que nos señala derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia y una integridad personal. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Derecho a la educación. Derecho al descanso y el esparcimiento. El niño tiene derecho a divertirse, es su derecho. Su niño tiene derecho al descanso y el esparcimiento. Tiene derecho a la educación. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. ¿Hasta dónde llegará el derecho de libertad de expresión de los menores y al acceso a la información? ¿Cuáles serán aquellas condiciones para garantizar este derecho a la libertad de expresión de los niños? Si cuando nosotros como adultos, como padres de familia decimos cállate, estamos hablando a los adultos. ¿Le estamos negando a las nuevas generaciones que se puedan expresar y que nazcan cohibidas? ¿Cuántos derechos de los que acabamos de mencionar tú como padre de familia le has negado o has violado a tu hijo? Derecho a la participación, derecho a la asociación y a la reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso,
y hablamos también de los derechos de los migrantes, de los niños y las niñas. Y viene otro derecho que me sorprendió mucho, pero sí es correcto. Derecho al acceso de las tecnologías de la información y comunicación. Tiene derecho a comunicarse, tiene derecho a tener el internet y tiene derecho a llevar a cabo esta tecnología. Lo menciona directamente como un derecho de los menores. ¿Hasta qué punto nosotros como padres de familia o como sociedad debemos permitir que ese derecho tarde más de 3, 4, 5 horas o 6 horas jugando el niño con las tecnologías de información? Deberíamos de reflexionarlo, o hasta qué momento dejarle el teléfono celular al menor de edad nos da oportunidad a nosotros de entretenerlo, y este derecho hasta qué momento se vuelve violencia. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo las necesidades del niño como debe de ser y lo entretenemos con el teléfono celular. Después ya tenemos una ley federal, ¿sí? Y esta ley federal me llama mucho la atención porque su artículo primero señala lo siguiente. La presente ley se funda en el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público e interés y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes. ¿Recuerdan el triángulo que les mencioné en las diapositivas pasadas? Que primero teníamos la Constitución Política de los Estados Unidos, Estados Unidos, después tenemos los tratados internacionales y después la ley general y luego la ley federal de protección. Bueno, pues esta ley federal de protección señala lo siguiente: son de orden público, interés social y observancia general en toda la República. Es decir, esta ley de federal de protección tiene observancia en toda la República Mexicana, no solamente para algunos temas de la federación. Ustedes me van a poder decir, a ver, pero ¿cuál es la diferencia entre que sea una ley federal y una estatal? Bueno, las leyes federales atienden diferentes cuestiones que se puedan brindar en algunos actos o hechos jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre algún tema de un robo. Si me roban aquí saliendo de mi casa, pues voy y denuncio al Ministerio Público. Pero si me roban en el aeropuerto, voy al Ministerio Público, pero federal. ¿Pero por qué voy al Ministerio Público Federal? Porque precisamente el aeropuerto es considerado como un territorio federal que le corresponde al Ejecutivo gobernar, es decir, al presidente de la República. Y aquí afuera de mi casa es un espacio que le corresponde al Estado. Entonces, por ello, existen leyes federales y leyes estatales. Y dependiendo también la materia o el tipo de acto que suceda. Por ejemplo, si yo quiero cobrar un pagaré, ¿sí? Primordialmente tenemos que decir que esa es una materia mercantil, es federal, y la suplencia pues la tienen las leyes locales de cada estado, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a detener a una cuestión de un migrante, pues la materia es federal. Pero aquí esta Ley Federal de Protección de Niñas y Niños señala que esta ley es general, o sea que es para toda la República Mexicana. No importando que te encuentres en el aeropuerto, no importando que te encuentres afuera de tu casa, no importando que seas migrante, no importando nada. Cuando es general, todos tenemos que llevarlo a cabo dentro del interior del Estado mexicano, tanto federación, estados y municipios. Entonces es una ley federal, pero en su artículo primero señala que es una ley general de observancia para toda la República. Y aquí lo dice: Federación, Distrito Federal, estados y municipios. Ahora bien, ¿qué es este principio de interés superior de la infancia? Nos señala el artículo cuarto de la Ley de Protección de Niños y Niños y Adolescentes lo siguiente: el principio de interés superior de la infancia, las normas aplicables a niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y asistencia que requieren
para lograr un crecimiento y desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no pondrá en ningún momento ni en ninguna circunstancia condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respecto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Esta fracción, este artículo cuarto, para mí es de principal ilustración porque señala prácticamente en esencia lo que es el interés superior del menor, los cuidados y asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Es decir, si ese ambiente no es el adecuado al que te encuentras dentro de tu familia nuclear, pues se tendrá que buscar un ambiente de bienestar familiar y social. Y en el segundo párrafo señala, los derechos de los adultos no podrán en ningún momento ni en ninguna circunstancia condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y de los adolescentes. ¿Cuántas veces nosotros no condicionamos los derechos de los niños por los de nosotros? Ahora bien, ya conocimos los derechos de los niños, dónde los podemos encontrar, el sistema jerárquico. Ya vimos algunos temas primordiales, algunos ejes primordiales. ¿Quién debe llevar a cabo este deber de protección? Pero ahora bien, vamos a hablar de las autoridades especializadas que deben llevar a cabo la protección de menores. Y en el Estado mexicano encontramos que es el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, el DIF. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría es parte del DIF y es una instancia especializada que se encuentra en la Federación y se debe encontrar en estados y municipios con facultades concurrentes. Después tenemos un Consejo de Protección y Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Este Consejo de Protección se encuentra integrado por el gobernador del estado y sus autoridades principales. Y también en un tema federal se debe encontrar integrado. Así es de importante este Consejo de Protección y Vigilancia. Es este consejo quien debe dictar las premisas y políticas públicas para llevar a cabo la protección y vigilancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así de importante es. Desgraciadamente no lo hemos visto todavía pues en comerciales, pero así de importante es este consejo. Después tenemos estos centros de asistencia social y de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Estos centros de asistencia social es donde se encuentran los menores que no tienen ahorita padres que los puedan cuidar y se hacen cargo de ellos. Después tenemos cualquier autoridad administrativa, las agencias del Ministerio Público, las autoridades judiciales, locales y federales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y por último, nosotros en sociedad en general. ¿Qué pasa cuando vamos a las agencias del Ministerio Público y con una sonrisa nos menciona el dirigente del Ministerio Público, no se puede tomar la denuncia? ¿Qué debemos hacer en este momento? En esas agencias del Ministerio Público generalmente hay unos pósters que dicen, si no se toma su denuncia o le piden algún dinero, llame. Se les invita a llamar para que seamos tomados en cuenta como sociedad. Se les invita a llamar para proteger a nuestros menores de edad. Sanciones. ¿Qué nos señala esta ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Pues bueno, las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas por instituciones especializadas de procuración que se prevén en este ordenamiento con multa en el equivalente hasta 500 veces el salario mínimo general para el Distrito Federal. 61,500 pesos. 61,500 pesos para aquellas personas que llevan a cabo la violación de estos menores de edad. ¿Sí? Para la determinación de la sanción, la institución especializada de procuración estará dispuesto por esta ley y las disposiciones derivadas de ella, considerando el siguiente orden: la gravedad de la infracción,
el carácter intencional de la infracción y el daño, particularmente causado a niñas, niños y adolescentes, la situación de reincidencia y la condición económica del infractor. Pues ya vemos que sí tenemos una sanción definitivamente. Y no solamente para el servidor público que hizo caso omiso a la violación del menor, sino también al padre o la madre, al niño, abuelo o a la persona que le está infringiendo una violación al menor. Ya vimos cuáles son las instituciones que pueden llevar a cabo estas sanciones. Hay que ponerlas en práctica. Ahora bien, la representación legal de las menores de edad y con incapacidad legal en estado de interdicción. Bueno, en este tema, la minoría de edad se ejerce por tema, la representación legal se ejerce por parte de la patria potestad. Y esta cae directamente sobre los padres. Cuando estos padres llegan a perder la patria potestad, ambos recaerá sobre el Estado, sobre el municipio, sobre el Estado, sobre algún representante social, el Ministerio Público, incluso sobre el juez. Y en caso que se pierda esta patria potestad, pues bueno, también se puede llevar a cabo lo que es la institución de la tutela, ¿sí? La tutela es la guardia de la persona y bienes de los que no están sujetos a la patria potestad. Tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señala la ley. En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. Su ejercicio queda sujeto a la guardia y educación de los menores, a las modalidades de que habla la parte final del artículo. Entonces, esta institución es aquellos para las personas que no pueden llevar a cabo la guardia de potestad de los menores, se queda la institución de la tutela. Bueno, espero que hayan disfrutado de estas diapositivas. Si se quedaron con dudas, espero que pues que haya un poco de interacción entre nosotros. Yo en lo personal me quedo también con muchas dudas, con mucha reflexión respecto a estos derechos de los menores. Y me quedo también con el tema del Estado, hasta dónde puede llegar a garantizar estos derechos de los menores, pero más aún nosotros como sociedad, cuál es nuestro rol que nos corresponde. Les agradezco y estamos en contacto.